Saludos y bienvenidos una vez más a nuestros estudios bíblicos. En esta ocasión vamos a estar estudiando verso por verso. Vamos a empezar una serie nueva de estudio verso por verso de la carta a los Gálatas. En esta introducción pues vamos a estar considerando algunos aspectos importantes de la carta, como quién es su autor, el destino de esta carta, lo que estaba ocurriendo en la iglesia o más bien en la región de los Gálatas y el por qué el apóstol Pablo es movido a escribirles. Antes de comenzar, ¿verdad? A estudiar estos aspectos en nuestra lección de introducción, quiero poder decir, ¿verdad?, que esto es una carta fundamental para nosotros como iglesia del Señor Jesucristo poder entender varios asuntos esenciales del Evangelio, de nuestra fe, de nuestro Dios, de lo que conocemos como la justificación por gracia mediante la fe. Así que creo que va a ser un tiempo rico, oportuno. He decidido comenzar a hacer estas lecciones, a estudiar la palabra de Dios, escogiendo libros de la Biblia y hacerlo verso por verso, porque estoy convencido también de la necesidad que existe en nuestros tiempos de estudiar la palabra, predicarla y enseñarla de forma expositiva. Otras palabras, que le permitimos, ¿verdad?, a la palabra predicarse ella misma, y el expositor o el maestro o el predicador se convierte simplemente en el eco de las escrituras, de la palabra, de la porción de las escrituras que se estudia, claro, dando así una interpretación bíblica a lo que lee y lo que se estudia, para que el estudiante, ¿verdad?, el discípulo, pueda aumentar su conocimiento en Dios y en el contenido de las Escrituras, en el Evangelio y en todo lo referente a la iglesia y su edificación, a fin de que nuestra fe, nuestra confianza en Dios esté siempre arraigada en las Escrituras y no en las ideologías o en las filosofías huecas de los hombres. Y esa es la razón, una de las razones por las que he deseado, ¿verdad?, comenzar a hacer lecciones, cursos, series basada en algunos libros bíblicos. Y escogí la carta a los Gálatas porque creo, como dije, que es fundamental para nuestro entendimiento y conocimiento del Evangelio. Es una carta que, ¿verdad?, es conocida históricamente, muy famosa históricamente. Muchos teólogos pues argumentan que es la carta más importante que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, juntamente tal vez con la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque en esta carta pues se revela, se expresa el corazón de Dios, el corazón apostólico de Pablo referente al Evangelio y referente a la iglesia. Es conocida históricamente como la Magna Carta de la libertad cristiana. En otras palabras, el eje central, ¿verdad?, el principio fundamental, la verdad que sostiene la carta es la libertad que el creyente ha recibido en Cristo y cómo mantenerse viviendo la vida cristiana en esa libertad. Y luego, cuando vayamos estudiando la carta, pues descubriremos de qué es que se trata esa libertad. Pero aquí, en forma de introducción, quiero regalarles, ¿verdad?, 5 razones básicas por qué estudiar la carta a los Gálatas. Y ya luego, en las próximas lecciones, ¿verdad?, luego que toquemos algunos aspectos introductivos hoy, entonces entramos a estudiar verso por verso esta maravillosa carta. La primera razón que quiero que
veremos aquí, es que debemos de estudiar esta carta para orientarnos referente al celo y la pasión de Dios por su evangelio y la salud espiritual de su iglesia. Una de las razones de estudiar el contenido de la carta a los Gálatas es para nosotros poder ver en ella el celo de Dios por su evangelio. Esto es lo que vamos muy bien a ver y aprender. Y el celo y la pasión de Dios por la salud espiritual de su iglesia. Dos cosas que, ¿verdad?, se ausentan mucho de las iglesias de hoy. Es una pasión por el evangelio y una pasión por la salud espiritual de la iglesia. Y la carta a los Gálatas, estoy convencido que va a revelarnos este celo, esta pasión, y va también a generar eso en nosotros. Esa es la segunda razón por la que debemos estudiar entonces esta carta, para que nuestro celo y pasión por el evangelio y la salud de la iglesia aumente, para que nuestro celo, al contemplar el celo del Señor, ¿verdad?, y su pasión por el evangelio, y el celo del Señor y su pasión por su iglesia, esto va a hacer que nuestro celo por el evangelio, nuestro celo por la iglesia y pasión aumenten. Y déjeme decir algo aquí, que veamos el enlace o la unidad que hay entre estar apasionado por el evangelio y la pasión por la iglesia. Es imposible que estemos apasionados por el evangelio y no sintamos pasión por la iglesia, o que digamos que tenemos pasión por la iglesia, pero no nos interesa el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No va. Nuestro amor, o un verdadero amor por la iglesia, se puede definir como el amor que se expresa en que la iglesia esté espiritualmente saludable en la revelación y en la vida del evangelio. Entonces, si vamos a amar a la iglesia correctamente, la vamos a amar con el evangelio. Si la vamos a celar, la vamos a celar con el evangelio. Entonces, a medida que nuestro amor por el evangelio aumenta y nuestro celo por el evangelio aumenta, también aumenta entonces nuestro amor, nuestra pasión y nuestro celo por nuestros hermanos en Cristo. Otra razón para estudiar esta carta, ¿verdad?, es para poder entender el peligro de regresar a las obras de la ley para ser justificados ante Dios. Para entender el peligro de regresar a las obras de la ley para ser justificados ante Dios, o regresar a cualquier esfuerzo humano para nosotros poder llegar a ser justificados ante Dios. Algo que lamentablemente no hacemos hincapié suficiente en las iglesias, ¿verdad? Es el peligro de nosotros regresar, el peligro de vivir desde, como me gusta decirlo a mí, desde nuestro mollero, desde nuestras fuerzas humanas, desde nuestras promesas, desde nuestros votos, desde nuestros compromisos, arraigados en la fuerza de nuestra naturaleza, de nuestra carne, para llegar a ser justificados ante Dios y por Dios. El peligro de esto, y el libro o la carta a los Gálatas nos va a ayudar a entender la gravedad, por decirlo así, de tal acción, el peligro de tal acción. Otra razón para estudiar esta carta es para apreciar la obra redentora de Cristo referente a nuestra libertad de las maldiciones de la ley y el pecado. Para apreciar la obra redentora de Cristo referente a nuestra libertad de las maldiciones de la ley y el pecado. En esta carta vamos a poder ver, ¿verdad?, en amplitud la importancia de nosotros mantenernos
arraigados, creídos, cimentados en la fe escritural, donde se nos revela la obra redentora de Cristo y cómo esa obra logró nuestra libertad. ¿De qué? De las maldiciones de la ley, ¿verdad? Y del pecado, o sea, de todas las maldiciones que vinieron sobre nosotros a causa de un proceder pecaminoso. Y este proceder pecaminoso, como lo veremos, se define como un proceder tratando de hacer obras según la ley o obras inventadas por la imaginación humana para llegar a agradar a Dios y para llegar a restablecer nuestra relación con Dios, o el lenguaje bíblico, ser justificados mediante nuestras obras. Entonces, esa es otra razón fundamental. Y número 5, además de otras muchas razones que se pueden dar, número 5, debemos estudiar esta carta para aprender a vivir en la libertad que su gracia nos proporciona. No solo para entender de qué fuimos liberados, sino para entender la importancia de vivir en esa libertad y cómo se vive en esa libertad que su gracia nos ha proporcionado y nos proporciona cada día en nuestra jornada cristiana. Así que ahí tienes 5 razones básicas de por qué debemos atender el contenido de la carta a los Gálatas y sinceramente darle prioridad el resto de nuestras vidas. No solo estudiarla solamente una vez durante este tiempo, sino hacer de la lectura y el estudio de los Gálatas algo habitual para nosotros. Quisiera tocar aquí a vuelo de pájaro algunos aspectos básicos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a entender mejor el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo a las iglesias en esta región, ¿verdad? Las iglesias conocidas como la iglesia de los Gálatas, que no era una iglesia en particular, no era una iglesia local en particular, sino más bien Pablo estaba escribiendo a una región que tenía varias iglesias locales, esa región de Galacia, ¿no?, de los Gálatas. Entonces, primero déjeme decir o ayudarle a entender el contexto, ¿verdad?, histórico en el cual se encontraba la iglesia cuando el apóstol Pablo escribe, que para mí es clave para nosotros poder entender el contenido y el celo de Dios y el apóstol Pablo al escribir. Acordémonos que esta carta, por ejemplo, se escribe alrededor del año 47 al 49, aunque hay diferentes posiciones que no voy a discutir, pero se escribe alrededor del 47 al 49 después de Cristo. O sea, esta carta se escribe a la primera generación de creyentes, a esa iglesia que le llamamos la iglesia primitiva, esa iglesia pionera. Ahora, lo que estaba ocurriendo era importante, era trascendental. Lo que estaba ocurriendo tanto en el pueblo judío, que estaba abrazando el cristianismo, que estaba abrazando la verdad de Dios, el evangelio de Dios, lo que estaba ocurriendo ya en las naciones, según este evangelio salía en boca de aquellos discípulos que habían sufrido la dispersación a causa de la muerte de Esteban y habían llevado este evangelio a diferentes naciones, diferentes regiones, ¿verdad?, en el mundo de entonces. La iglesia, por decirlo así, se encontraba en un proceso de transición. ¿De transición de qué a qué? De transición del viejo pacto al nuevo pacto. Y aunque esto suene básico y sencillo,
muchas veces no entendemos lo radical, lo trascendental, lo catastrófico, lo difícil que esa transición se le estaba haciendo a la iglesia de entonces. No solo a la iglesia, pero a sus líderes. Que la misma carta nos va a revelar esa tensión. Había una tensión, habían unos problemas, habían unos retos existentes en la iglesia de entonces que se encontraba, por decirlo así, en esa transición de salir, de vivir una vida bajo un sistema, bajo una economía del viejo pacto, bajo la ley de Moisés, de debajo de los 10 mandamientos, de debajo de las 613 leyes, de debajo de todo un sistema económico, civil, social, de ceremonias, de un estilo de vida que llevaba más de 2000 años gobernando el pueblo de Dios, el pueblo mayormente, claro, judío, aunque siempre se encontraron los gentiles dentro de este pueblo que adoptaban la fe de los judíos, conocidos como prosélitos, pero mayormente de este pueblo judío, ¿verdad? Que vio al Señor en vida, estos líderes judíos, los discípulos, que fueron llamados por el maestro, que participaron en el ministerio del maestro por 3 años y medio, y que ahora, luego de que el maestro asciende, al haber acabado su obra redentora, asciende al cielo y los constituye a ellos como discípulos, no solo a ellos, sino a una multitud de alrededor de 500 hermanos fieles que habían permanecido siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y en el día de Pentecostés tenemos alrededor de 120 que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo para comenzar a proclamar este evangelio con denuedo. Sabemos que al principio de la proclamación del evangelio, estos hermanos judíos no estaban saliendo a predicar a los gentiles, estaban solamente proclamando el evangelio a los judíos. Y luego, cuando usted estudia el contenido de la carta de los Hechos, se da cuenta que había un problema todavía en este núcleo de hermanos, de líderes y de la iglesia que se estaba, que Dios estaba trayendo, añadiendo a este mover, un problema de, por decirlo así, de racismo social, donde todavía los apóstoles no habían acabado de entender y capturar de que este evangelio estaba destinado a ser predicado y a ser escuchado por todas las naciones, por todo tipo de personas, o sea, tanto judíos como gentiles, griegos, el bárbaro, todo tipo de ser humano estaba destinado ahora a escuchar este evangelio, como ya se había revelado desde la antigüedad que habría de suceder. Desde el mismo tiempo de Abraham, Dios le prometió a Abraham que en él y en su simiente, que en esta carta Pablo nos dice claramente que es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que desde el mismo principio de los tratos de Dios con su pueblo elegido, la promesa de que la justificación por fe, la promesa de que el evangelio, la promesa de la salvación, la promesa de la redención, la promesa de ser restaurados, de ser traídos nuevamente a la familia de Dios para tener relación con Dios y llegar a ser su pueblo, y Dios, el Dios de este pueblo, era una promesa no solo para un pueblo en particular, no solo para una nación en particular, sino para todos aquellos que habían sido elegidos por Dios de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Esta iglesia primitiva no acababa de entender esta verdad y esta realidad, y le estaba costando mucho poder obedecer el mandato que Cristo le dio de ir y predicar este evangelio a los confines de la tierra. De hecho, si usted hace sus estudios, se dará cuenta
de que de la forma que se entiende que los discípulos interpretaron este mandato del Señor fue de ir a predicar, sí, a los confines de la tierra, pero a los judíos que estaban dispersados por todos los fines de la tierra. Ellos nunca llegaron a entender, como debieron de haber entendido, de que lo que Cristo estaba enviándolos a hacer era predicarle a todo tipo de personas, a todas las naciones, a gentiles como a judíos. No solo ellos estaban experimentando esta crisis dentro de este tiempo histórico, sino que también estaban experimentando la crisis de transicionar de forma completa de la economía del viejo pacto a la economía del nuevo. Estaban experimentando crisis en cuanto a entender el evangelio de la gracia de forma cabal, de forma completa. Estaban teniendo crisis en entender totalmente cómo era que el creyente era justificado mediante la fe por gracia, solo por gracia, mediante la fe. Esto era un asunto que estos líderes y esta iglesia no estaban totalmente entendidos y estaban sufriendo, estaban luchando en entender estas cosas. Algunos de ellos siguieron entendiendo la justificación de acuerdo a la visión o de acuerdo a la teología del viejo pacto, ¿verdad? Todavía entendían que el hombre debía de hacer obras para poder llegar a ser justificado. El entendimiento que estaba reinando para entonces, que es lo que los judaizantes que vamos a ver en esta carta trataron de proclamarle a los Gálatas y le proclamaron a los Gálatas, era Cristo más las obras de la ley, particularmente, pero no exclusivamente, la circuncisión era necesaria para que los Gálatas tuvieran esperanza de llegar a ser justificados en Cristo Jesús. O sea, era una mezcla de verdades que estos hacían y que entendían que era la forma en que el hombre ahora podía ser justificado. Ellos no habían entendido y no se había abrazado cabalmente y completamente el asunto de que la justificación viene solamente mediante la fe, sin obras, por la gracia, sin obras, y que no hay que añadirle ni una sola obra, ni un solo ritual, ni una sola acción a esa gracia para ser justificados. Eso no era la teología que estaba reinando durante este tiempo histórico. Otros problemas que podemos ver en esta iglesia era que seguía practicando ciertos rituales que se practicaban bajo la economía del viejo pacto. Se seguía todavía bautizando gente en agua, creyendo que era un requisito, un prerequisito para la justificación. Se seguía yendo al templo a orar, como lo encontramos en el libro de Hechos, a la hora que la ley prescribía. Se seguían contemplando varias prácticas que se contemplaban bajo la ley. Todavía se apreciaba grandemente la oración en el templo que todavía estaba de pie. Parece que el templo fue destruido en el año 70. Todavía estos judíos cristianos, con los líderes cristianos como Pedro, ¿verdad?, Juan, Santiago, tenían un apego al templo, ¿verdad?, de su Dios. Tampoco habían todavía captado del todo la grandeza de la verdad de la economía del nuevo pacto, de que usted y yo somos ahora el único templo de Dios. Como Pablo lo explica, de que ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y la iglesia espiritual, el templo colectivo del Señor, la casa del Señor, el edificio del Señor. Esto no eran cosas que se estaban manejando, se entendían de forma apropiada por estos discípulos. Ellos escucharon al Señor hablar muchas de estas cosas,
pero aún no las podían entender, como Cristo a cada rato les refería del problema que tenían para entender las cosas espirituales. Entonces, ahí es que viene el factor apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Que es el autor de esta carta, como vamos a ver, era judío, apasionado por la ley, como en el libro de Filipenses él lo describe, ¿verdad? Que aventajaba, tenía una ventaja grande sobre todos aquellos que aparentaban tener un celo por las tradiciones de sus padres. Y allí él hace una lista, ¿verdad? Donde expone la gloria según la gloria de su carne, ¿verdad? Y él dice, mira, yo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la justicia o al celo de la justicia, soy irreprochable. O sea, él expone una lista de gloria, de logros, según esa economía del viejo pacto, para enseñarle a los filipenses de que si alguien llegó a tener celo por las tradiciones, por la ley, por el templo, fue él, pero que ya no tenía tal celo por ninguno de estos rituales, por toda esa economía, porque Cristo había reemplazado todo eso. Ahí es donde él dice, todo lo he dado por basura con tal de seguir ganando el excelente conocimiento de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, quien era un fariseo de fariseos, amante de la ley, celoso de la ley, a tal extremo que perseguía la iglesia del Señor, odiaba este movimiento porque no lo entendía, era un inconverso religioso. Le llegó el momento donde Cristo le aparece, eso se narra en Hechos 9, y comienza a experimentar la regeneración, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Y con esa experiencia de nuevo nacimiento comienza un proceso donde Dios comienza a revelarle al apóstol Pablo lo que hoy conocemos como el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ya había sido predicado por los profetas. Ya había sido anunciado por los profetas, ya había sido anunciado en todos los tipos, en todas las sombras, en todos los símbolos que podemos encontrar en la economía del viejo pacto, pero que habían sido mantenidos en misterio, en secreto, y no habían sido entendidos por los lectores de esa ley, por los maestros de la ley, que recitaban estas cosas, pero como sus ojos les estaban velados, como el profeta Isaías así bien lo describe, y Pablo luego en 2 de Corintios capítulo 3 lo dice, que tienen un velo puesto, pues aunque tenían este evangelio, no lo podían entender porque les estaba velado, les estaba escondido. Era el misterio, ¿verdad?, que Dios había escondido en las escrituras del Antiguo Testamento que los mismos profetas escribieron para este pueblo judío. Pero que al apóstol Pablo se le comienza entonces, por medio del Espíritu Santo, a revelar y a dar luz acerca de este evangelio. Por lo tanto, ahora Pablo en su conversión, cuando estudiaba las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras eran lo que conocemos como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, comenzó entonces a ver y a entender el evangelio. Comenzó a entender el propósito de la economía del viejo pacto. Comenzó a ver la gloria del nuevo pacto que ya estaba contenida en el Antiguo Testamento. Se le comenzó a revelar el propósito de la ley y todos los aspectos de la economía del nuevo pacto. Y es él entonces el que comienza a anunciar este glorioso evangelio, y lo tiene que hacer a los gentiles, porque Dios destinó el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles, aunque Pablo en su ministerio respetaba el principio de primero ir a los judíos y luego a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando iba a una ciudad, primero iba a la sinagoga. Cuando era expulsado de allí por este glorioso evangelio, entonces procedía en proclamar el evangelio a los gentiles. De esta forma, en su primer viaje, es que nacen y se establecen las iglesias en esta región de Galacia, ¿no? Los Gálatas.
son el resultado de sus viajes misioneros, viajes impulsados por la pasión, la ambición y el celo de Pablo por proclamar el eterno evangelio de Dios que a él se le había revelado. Como la iglesia, mayormente los judíos cristianos, mayormente los líderes de esa iglesia en Jerusalén, todavía estaban atascados, patinando en este proceso de transición. Todavía estaban lidiando con muchas cosas que no entendían y aún estaban abrazados de alguna forma a la economía del viejo pacto, y lo que habían hecho más bien era una mezcla entre lo que conocían del viejo pacto y lo que se les estaba revelando, porque ellos tampoco era que carecían de revelación, pero carecían de un entendimiento apropiado de la economía del nuevo pacto. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo comienza a predicar y a fundamentar estas nuevas comunidades de hermanos, que mayormente comprendían de gentiles, pues se generaba una tensión. Y la tensión se generaba entre los hermanos en Jerusalén y estas nuevas comunidades referente a la vida, al estilo de vida cristiana que estas comunidades estaban experimentando a causa del evangelio que el apóstol Pablo le estaba predicando. Tenían una libertad diferente, tenían una fe diferente, veían la salvación diferente a ellos. Por lo tanto, ellos comenzaron a experimentar hermanos que venían de la iglesia de Jerusalén, judaizantes que venían de la iglesia de Jerusalén, que se habían convertido en aquella iglesia de Jerusalén y venían para espiar la libertad de ellos y para tratar de adoctrinarlos a ellos con lo que ellos entendían que era el evangelio, que ya hemos descrito como que era un evangelio mezclado. Y ese es precisamente no solo el problema de los Gálatas, sino el problema que encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, la tensión que existía. Estos judaizantes querían que estos hermanos que habían recibido a Cristo, estos hermanos que habían sido regenerados, estos hermanos que habían asentido y creído que el Mesías había llegado y habían depositado su fe entera en él, que lo único que les faltaba era añadirles a su fe las obras de la ley para tener la seguridad de ser justificados ante Dios. Y esa era la tensión y ese era el contexto. Y precisamente ya ahí les he descrito el problema teológico, el problema contextual a nivel eclesiástico que se estaba viviendo, que fue lo que impulsó al apóstol Pablo a escribir esta carta a sus hermanos. Ahora, ya para concluir esta introducción, que me ha alargado, ¿verdad?, más de lo que quiero, déjeme hablar de quiénes eran un poquito los Gálatas. Aunque he mencionado algo de ellos. Galacia, escuche, era una región, no un lugar en particular. En el pasado, un grande grupo de personas emigraron del centro de Europa hacia regiones como Gran Bretaña. Esto se le llamaban los celtas, los Balcanes y Asia Menor, lo cual era Galacia. Galacia creció en tamaño como una provincia de Roma durante y después de los tiempos del Nuevo Testamento. Es importante notar que ninguna de las ciudades en la región norte es mencionada en la epístola, o aún más importante, en Hechos. Es por esto que la posición del sur, y cuando hablamos de la posición del sur, para que no se me pierda, hay dos posiciones, como lo dije, en cuanto a la fecha de esta carta. Unos creen que se escribió del 47 al 49, esa es la posición del sur, y los que creen que se escribió del 50 al 55 son la posición del norte. Si creemos que el apóstol Pablo escribió la carta en su primer viaje, o sea, del 47 al 49, después de su primer viaje,
entonces nos colocamos con los de la posición del sur, que para mí son la posición más correcta. Ahora, entonces, estos Gálatas, ¿verdad? Ya entendimos de dónde vienen emigrando hacia esta región, gentiles, celtas, ¿verdad? Que venían emigrando y llegaron hacia esta región de Galacia. De ahí se le llaman los Gálatas. Ahora, quiero que veamos algo muy peculiar de estos hermanos. Los Gálatas nativos eran descritos como seres emocionales, impulsivos y volubles, o sea, bien cambiantes en sus emociones. Era un pueblo impetuoso, inestable, desahuciado e inmoral. Tenían afección por las cosas extrañas, por lo desconocido. César dijo de ellos lo siguiente: ellos son volubles en sus resoluciones, amantes de los cambios y no confiables. Esto básicamente lo podemos demostrar y se puede ver aún en el primer viaje que el apóstol Pablo hizo hacia esta región. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, donde ellos en la mañana, ¿verdad? Cuando llegan a ver a Pablo y luego de haberlos escuchado, intentaron adorarlo. Y en la tarde del mismo día querían ya matarlos a los apóstoles, ¿verdad? Al apóstol Pablo y su acompañante. Entonces, vemos que era una sociedad de personas muy inestables, volubles, emocionales, con afecto hacia las cosas espirituales extrañas. En otras palabras, ¿quiénes eran los Gálatas a nivel emocional? Eran un pueblo con una carencia de identidad. Con una carencia de identidad a nivel social, a nivel cultural y a nivel religioso. Había una inestabilidad en cuanto a su identidad como pueblo. Esto hacía que los Gálatas fueran susceptibles a adherirse a las creencias de los pueblos que los rodeaban para simplemente ganar aceptación de estas culturas que eran mucho más poderosas y mucho más fuertes y mucho más populares y mucho más históricas que ellos. Ellos eran simplemente emigrantes. Y al adherirse, emigrar hacia estas naciones ya establecidas, como eran los romanos, que era el poder gubernamental del entonces, como eran los griegos, que era el poder que controlaba el conocimiento y la filosofía, o como eran los judíos, que era el pueblo de entonces que controlaba lo religioso, era muy fácil para este tipo de pueblo adherirse, ser susceptible a las creencias de estas culturas, porque eran inestables, porque eran pequeños, porque carecían de identidad. Yo quiero detenerme aquí, y si esto es lo último que digo en esta lección, chévere, que es exactamente ese problema de los Gálatas lo que mueve con urgencia a Pablo, conociendo Pablo de cómo ellos eran, a escribir esta carta. Y que mayormente el problema que el apóstol Pablo está tratando en la defensa del evangelio es un problema de identidad en el carácter de estos Gálatas. Y me gusta porque ahí se une el concepto fundamental de la importancia del evangelio para una identidad arraigada en Cristo, para un carácter cristiano sólido que no es llevado por todo viento de doctrina que sopla. Escuche bien, el principio aquí que podemos aprender al entender quiénes eran estos Gálatas y cómo Pablo respondió a su crisis de identidad, que era la principal razón de por qué tan fácilmente, como Pablo lo explica en Gálatas 3, estaban siendo arrastrados nuevamente a la ley,
o estaban siendo arrastrados a un pacto mosaico del cual ellos nunca fueron parte, pero estaban siendo arrastrados a ese sistema de obras del cual sí habían sido partes como gentiles, porque todos los gentiles han participado de un sistema religioso de obras, de cómo ellos, habiendo sido liberados de ese sistema, luego de Cristo haber sido presentados claramente ante ellos, tan fácilmente habían abandonado o estaban en el proceso de abandonarlo para regresar, devolverse a un sistema de obras. Y el apóstol Pablo me encanta porque usa nuevamente el evangelio para recobrarlos a la conciencia de quiénes, identidad, ellos son en Cristo. Entonces el principio es el siguiente. Nuestra identidad es proporcionada por el evangelio. Es el evangelio quien nos revela quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando el evangelio está ausente de nosotros, tenemos un problema y siempre lo tendremos de identidad. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, soy, identidad, soy lo que soy por la gracia, el evangelio, por la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios, que está contenida en su evangelio, y es el evangelio, es lo que me ha hecho lo que soy. Si me quitas ese evangelio, me quitas la revelación de quién soy y me hace susceptible entonces a definir quién soy por cualquier filosofía, por cualquier religión o por cualquier poder gubernamental que busca redefinir quién yo soy para llegar a controlarme, dominarme y manipularme. Entonces, la clave para entender a Gálatas es esta, que el apóstol Pablo estaba diligentemente volviéndoles a proclamar el evangelio a los Gálatas, que estaban regresando a un sistema de obras, no por regresar, sino porque estaban careciendo de una identidad clara en Cristo Jesús y habían sido engañados en cuanto a quienes ellos eran en Cristo y ahora llevados a un sistema que les prometía hacer lo que ya eran si hacían ciertas obras. Importante captar eso. Y de ahí es que proviene entonces el contenido y la revelación que tenemos en la carta de los Gálatas. Por último, déjame darte 4 razones básicas, ¿verdad? Más de por qué Pablo escribe. Escribe para defender su autoridad y ministerio apostólico, no porque tenía problemas en la identidad, sino porque, como veremos, era necesario para que el mensaje fuera creíble, aunque el mensaje es creíble por el mensaje y no necesariamente por el que lo proclama. Número 2, defender el evangelio de gracia que le fue revelado a él por el mismo Jesucristo. Defender que la vida en Cristo se vive en la persona y el poder del Espíritu Santo y no de acuerdo a las obras de la ley. Y número 4, defender el derecho del creyente de permanecer firme en la libertad de Cristo y no ser puesto bajo la atadura de ningún sistema religioso como base a su salvación en Cristo y su comunión con Él. Entonces ahí le di bastantes, ¿verdad?, razones de por qué estudiar. Le di también razones por las que Pablo escribió y espero que esta introducción le haya servido para captar la importancia de esta carta. A mí me gusta, ¿verdad?, y escribí esto, que el libro de Gálatas para mí es la voz de la gracia. El libro de Gálatas es la voz apostólica, es la voz del mismo Dios saliendo como trompeta fuerte, con gran celo y con gran pasión para defender y proclamar nuevamente el reinado, el gobierno, la importancia de la gracia. Espero que estas lecciones le sean de gran bendición a usted y sé que le serán de gran bendiciones. En la próxima lección ya nos lanzamos entonces a estudiar el contenido de la carta y les prometo
que este estudio y esta serie de estudios no van a ser muy detalladas en lenguaje griego y no vamos a estar estudiando qué es esta palabra griega, que eso tiene su lugar, ¿verdad? Y los eruditos hacen eso, los escolares hacen eso y eso es bueno. Y usted puede encontrar muchos libros que estudian el libro de los Gálatas de esa forma, ¿verdad? Yo le puedo recomendar en el proceso ciertos buenos libros, pero yo lo que quiero es más bien compartir con ustedes las conclusiones teológicas, el mensaje teológico detrás de la carta, que siempre es el resultado de esos estudios. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar las conclusiones, ¿verdad? El mensaje y compartirlo con usted. Así que va a ser una serie de enseñanzas bien prácticas, bien dinámica, que sé que arraigará su corazón, su mente, su alma en la fe que nos es común en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente bienvenido y comenzamos esta jornada.